Bienvenidos una vez más al canal. Hoy hablaremos sobre las maneras de representar el planeta Tierra. Durante toda su historia el ser humano ha tratado de encontrar maneras de representar el espacio geográfico. Esta necesidad por la representación del lugar en el que vive con los lugares donde hay agua, zonas de caza, espacios de flora y fauna, ríos, lagos y diferentes elementos del relieve, la ubicación de paisajes e incluso los lugares sagrados nos es propia. Por esto, desde tiempos remotos los diferentes pueblos se esforzaron por la realización de mapas. Hoy los mapas tradicionales tienen un uso más simbólico, es decir, para recuperar un momento de la historia y ver cómo ha progresado en el ser humano la capacidad de percibir el entorno y expresarlo de forma útil. En este vídeo, vamos a ver cómo los mapas y otras formas de representación nos ayudan a comprender mejor nuestro planeta. Examinamos el concepto de mapa, tipos y clasificaciones. Además, veremos los elementos de los mapas y cómo se usan para ubicar la información y los espacios geográficos del planeta. También vamos a ver las referencias imaginarias del planeta Tierra, las coordenadas, usos horarios, los elementos gráficos y las estadísticas. Quédate porque esto te interesa. Pero antes de continuar, hagamos una pequeña pausa. Tómate un momento, si has llegado hasta aquí estás de enhorabuena. Estás haciendo un gran trabajo. Sigue así, pronto volveremos la vista atrás y ¡pam!, cada vez el camino recorrido será mayor. Ahora sí, te invitamos a suscribirte al canal, dejar un like y activar la campana para no perderte nada. Esta es la única forma que tenemos para saber que valoras nuestro trabajo. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas mucho. Si los vídeos del canal te están resultando útiles y entretenidos, compártelos. Y como no, esperamos vuestros comentarios, dudas y sugerencias. Desde tiempos remotos los diferentes pueblos se esforzaron por la realización de mapas. Los mapas y el globo terráqueo han sido dos formas eficaces de conseguirlo. Básicamente, un mapa es una representación de una porción de superficie terrestre realizada en un plano, por lo general en una hoja de papel. El globo terráqueo es un modelo de una esfera que conceptualiza visualmente la forma global de la Tierra, pero por la escala en la que está hecho no es útil para realizar estudios detallados. Mediante el uso de mapas podemos plasmar la localización de lugares, fenómenos y otros componentes naturales, sociales o económicos que intervienen en nuestra vida. Los adelantos científicos han permitido el desarrollo de la cartografía. La cartografía es la disciplina que se encarga de representar rasgos diversos del planeta en distintos tipos de mapas. De tal manera que se puede obtener un detalle mayor del espacio geográfico y su amalgama de lugares, de hechos, fenómenos, procesos y dinámicas y de sus interrelaciones. Primeramente, el arte de la cartografía dependía de los navegantes. Con el tiempo, los astrónomos y matemáticos se valieron de métodos geométricos e instrumentos más precisos para trazar y elaborar mapas de todo el globo. En la actualidad son las fotografías aéreas, las imágenes satelitales y el empleo de computadoras lo que permite la elaboración de mapas más precisos tanto de los lugares del planeta Tierra como de la bóveda celeste, la superficie de otros planetas o la Luna. A continuación indagaremos en los símbolos y representaciones que tienen los diferentes tipos de mapas. Por facilidad para la localización de cualquiera de los puntos sobre la superficie terrestre, el planeta Tierra se ha dividido en círculos y semicírculos imaginarios denominados paralelos y meridianos, que forman una red geográfica de referencia. Los puntos del eje terrestre se denominan polos y diferencia los puntos cardinales norte y sur. Los paralelos trazan líneas horizontales que rodean el globo. El ecuador es el paralelo mayor y separa nuestro planeta en dos hemisferios, el norte y el sur. Los principales paralelos del hemisferio norte son el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar Ártico, mientras que en el hemisferio sur lo son el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico. Los meridianos son las líneas trazadas desde el polo norte al polo sur.
El meridiano de Greenwich es el principal, que junto con el meridiano 180 grados, separan la Tierra en las zonas cardinales este y oeste. El eje terrestre es la línea inclinada sobre la que gira la Tierra de oeste a este. La inclinación del eje terrestre es de 23 grados 27 minutos respecto del plano de la órbita del planeta. La vertical es otra línea imaginaria que sigue un cuerpo al caer atraído por la fuerza de la gravedad hacia el centro de la Tierra y corta a la esfera celeste en dos puntos denominados cenit y nadir. El cenit se sitúa por encima del observador mientras que el nadir es el punto por debajo del observador. El radio es una línea recta que va desde el centro del planeta hasta un punto en la superficie. Los paralelos son círculos menores que discurren de manera paralela en ambos hemisferios respecto del ecuador, referencian la latitud y se mide de 0 grados a 90 grados al norte y al sur del ecuador. Los trópicos delimitan las zonas térmicas templadas por la latitud del planeta. Los meridianos son semicírculos que van de polo a polo, y corren perpendiculares al ecuador. El círculo completo es resultado de un meridiano y su meridiano opuesto, y marcan la longitud que es medida de 0 grados a 180 al este o oeste del meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich separa el planeta en los dos hemisferios oriental y occidental. Si nos fijamos en los mapas podremos ver todas estas líneas que los cruzan de arriba abajo y horizontalmente, juntas conforman unas cuadrículas, una especie de malla o red que envuelve el planeta. Pero como sabrás, esas líneas solo aparecen en los mapas, años atrás las idearon los cartógrafos. Todas esas líneas forman parte del sistema llamado coordenadas geográficas, de una gran utilidad para la localización exacta de ciudades, montañas, islas y el resto de los lugares de la Tierra. Para la ubicación de un lugar en los mapas necesitamos conocer si se encuentra al norte o al sur y si está al este o al oeste. Las coordenadas ayudan a ubicar una localización. Las coordenadas geográficas son establecidas por el cruce de los paralelos y meridianos. Esto permite lograr la localización exacta de una ubicación. Cada punto de la superficie de la Tierra corresponde a una latitud, longitud y altitud. La latitud es la distancia medida en grados, minutos y segundos en referencia con el ecuador. El valor va desde 0 grados hasta 90 grados norte y sur. La longitud se mide en referencia al meridiano de Greenwich, hacia el este y el oeste. El valor de la longitud va de 0 grados a 180 grados. Y la altitud se refiere a la distancia vertical de un punto cualquiera de la superficie terrestre en referencia al nivel del mar. En un mapa, las curvas de nivel, que son las líneas que unen puntos de igual altura, también conocidas como isolíneas de altitud, representan la altitud. Entonces, conociendo la latitud, longitud y altitud podemos localizar puntos de referencia en la superficie terrestre, por los entrecruzamientos o intersecciones de esta información, y esto nos sirve para identificar la ubicación exacta de un lugar o punto de interés. Si nos fijamos en los mapas vamos a distinguir formas distintas. Unos son circulares, otros rectangulares, otros ovalados y otros presentan formas similares a unos gajos. Bien, pues esas formas distintas usadas para representar la superficie terrestre es lo que se llama proyecciones cartográficas. Las representaciones de la Tierra sobre un plano son las cartas geográficas o mapas. Debido a la forma de esfera del planeta se hace complicado representarla con exactitud. Para esto se usan proyecciones de tipos diferentes. De esta manera, el tamaño y el contorno de las zonas continentales del planeta cambian según la proyección usada. Llamamos distorsiones a estos cambios y son producto de intentar plasmar la superficie curva de la Tierra en una forma plana como los mapas. Para la representación de la Tierra en mapas se usan cálculos matemáticos para efectuar el trazado de los puntos, líneas y las áreas de la superficie terrestre en un planar. La representación se sirve de figuras geométricas como el cono o el cilindro. Esto es una proyección cartográfica y el objetivo es mostrar la forma y las dimensiones aproximadas de los componentes del planeta. Los principales tipos de proyecciones son proyección cónica, proyección plana o azimutal y la proyección cilíndrica. Veámoslas por separado.
La proyección cónica es el resultado de proyectar la superficie terrestre sobre un cono imaginario. Esta representación será exacta cerca de donde las dos figuras se tocan, no obstante, tendrá deformaciones en los puntos más alejados. La proyección plana resulta de proyectar la superficie terrestre en una hoja de papel que solo hace contacto en un solo punto. La aproximación es muy buena, sin embargo, solo representa una mitad del globo. La proyección cilíndrica asume que la Tierra está dentro de un cilindro y sobre este se proyecta la forma de la superficie de la Tierra. Las zonas territoriales cercanas al ecuador mantienen las proporciones, pero las imágenes próximas a los polos se distorsionan considerablemente. Por el bien de la usabilidad, la mayoría de los mapas usa proyecciones modificadas o combinadas a partir de las proyecciones anteriores. A modo de ejemplo encontramos la proyección estereográfica, la proyección polar, la proyección de Robinson, la proyección Mercator, la proyección de Peters, la de Ameraytov o la proyección de Wood. La proyección estereográfica es utilizada para los mapas de los continentes. Al centro del mapa tanto la superficie como las distancias tienen mayor precisión que las áreas localizadas en los márgenes de esta proyección. La proyección de Robinson muestra el mundo en un plano donde los meridianos se curvan de forma suave. Esto disminuye la distorsión de las zonas polares. O la proyección de Mercator, que muestra la forma de la superficie terrestre con una considerable distorsión en los polos, donde los países alejados del ecuador parecen más grandes de lo que en realidad son. Esta es una proyección tipo cilíndrica. La proyección de Peters es cilíndrica y representa el planeta de forma aproximadamente proporcional al tamaño de los continentes, pero su forma resulta alargada. La proyección de Ameraytov es una proyección de forma ovalada que ayuda a reducir la distorsión en las regiones polares, deformando considerablemente los territorios alejados del meridiano Greenwich. La proyección de Wood se emplea frecuentemente porque la forma de los continentes es muy similar a la real, además de conservar la proporción en tamaño entre los territorios representados. Hay varias maneras de clasificar los mapas. En atención del contenido tenemos dos tipos principales de mapas, los básicos o de referencia y los temáticos. En los primeros encontramos elementos básicos de cartografía, como las curvas de nivel, ríos, lagos, lagunas y mares, o vías de comunicación. Los mapas tratan sobre un tema de estudio determinado, como la vegetación, la población, economía, clima, parques naturales, distribución de especies animales y vegetales, además de otros tantos componentes geográficos. La gran diferencia entre los mapas, las cartas, planos y los fotomapas es la extensión de información que cada uno contiene. El mapa es una representación geométrica plana de una porción del planeta de aspectos generales sobre un espacio concreto, principales ríos, lagunas y lagos, regiones naturales, división política, ciudades más importantes, etc. Y no necesita una simbología compleja. La carta es una representación geométrica plana que tiene de base una proyección cartográfica. Contiene información temática específica, como la topografía, la hidrología, geología, usos del suelo o la superficie vegetal. Las cartas tienen una simbología compleja ya que pueden contener curvas de nivel, arroyos, presas, tipos de roca, tipos de suelo y de vegetación. Requieren estar orientadas y contar con escala y simbología. El plano no tiene una proyección cartográfica, constituye un esquema cartográfico usado, por ejemplo, en arquitectura e ingeniería. Su escala es grande, por lo que contiene información detallada. Incluye el nombre del autor, la orientación, la escala y datos complementarios. Con el invento del avión y del satélite se hizo posible una gran eficacia y eficiencia en los procesos de elaboración de mapas y la adquisición de información geográfica importante. Las fotografías aéreas se unen entre sí en mosaicos unidos adaptadas a los componentes básicos de un mapa y estos son los fotomapas. Al ser fotografías verticales u oblicuas tomadas desde un avión, la confiabilidad de las características reales de un territorio es muy alta, que además tienen como referente las coordenadas geográficas. La simbología de los fotomapas tiene una lectura accesible y de interés para el usuario.
Las imágenes satelitales son algo así como fotografías tomadas desde el espacio sideral cercano a nuestro planeta Tierra. Existe un alto número de satélites dedicados a tomar imágenes de este tipo, en alturas superiores a los 200 kilómetros de la superficie de la Tierra. Los hay de diversos tipos que registran información detallada acerca de diferentes aspectos como fenómenos meteorológicos manifestados en todo el planeta y que sirven para prevenir desastres como las inundaciones, sequías, ciclones y tormentas. Esta información que registran estos satélites meteorológicos solemos escucharla a diario en la televisión o la radio y más recientemente mediante webs online o las redes sociales. Otros satélites se dedican a recoger información sobre los recursos naturales. Con esta información se puede determinar dónde hay áreas erosionadas o bosques que están sufriendo una rápida deforestación. Además, permite monitorear 24/7 lugares en llamas y el tamaño y la magnitud de esos incendios. También sirven para realizar valoraciones de áreas con potencial agrario, yacimientos mineros o lugares proclives a la explotación petrolera. Toda esta información detallada sobre grandes áreas de la superficie terrestre recogidas por satélites es muy compleja, y para su manejo se usan sistemas de información geográfica, en computadoras. Mediante este software y hardware dedicado, los técnicos expertos almacenan, actualizan, manipulan y analizan la información geográfica que proviene de estos satélites. Aprender a desempeñarse con los SIG constituye todo un campo complejo de trabajo, sin embargo, son fabulosas herramientas que combinadas con otros avances tecnológicos como el Big Data, Deep Learning, el Machine Learning, Cloud Computing o la inteligencia artificial ayudan a ofrecer soluciones alternativas para frenar o prevenir muchos de los problemas ambientales del planeta. Además de la clasificación de los mapas en básicos y temáticos, a grandes rasgos, los mapas también se clasifican en físicos, humanos e históricos, así sea la información que traten. En los mapas físicos se representan rasgos biofísicos de una parte de la superficie del planeta, como un país, un estado o provincia o un área más pequeña como el centro de una ciudad. Los mapas físicos no incluyen información sobre la intervención humana en ese lugar y pueden ser temáticos, como topográficos, geológicos, edafológicos y tipos de vegetación, entre otros, o sintéticos, que muestran datos de unidades espaciales naturales complejos, debido a que la información combinada que incluyen hace referencia a temas diversos, hechos o fenómenos geográficos. Por ejemplo, estas unidades de datos espaciales son sobre información biogeográfica, y sintetiza y simboliza datos topográficos, climáticos, edafológicos y de vegetación que, al ponerla en conjunto, permite la determinación de la continuidad de esos datos en el espacio geográfico. Por ejemplo, un mapa de los bosques de clima templado, como el pino. Esos bosques son la unidad biogeográfica representada, ya que se desarrollan bajo determinadas condiciones biofísicas, como la altitud, el régimen climático, la topografía, ciertos tipos de suelo y rocas, de entre otros factores biofísicos. Los mapas humanos representan información sobre la intervención humana en el espacio geográfico. Y también pueden ser temáticos o sintéticos. Los mapas temáticos presentan rasgos como la división política de un país, la tenencia de tierra privada o social, infraestructura socioeconómica, carreteras, centros industriales, regiones pesqueras, zonas de extracción petrolera, por citar algunas. Pero también pueden contener características étnicas o culturales de una zona del planeta, distribución de los idiomas, religión y modos de vida de los pueblos. Estos mapas pueden también ser útiles para representar fenómenos como la migración, el turismo y la circulación de mercancías, entre otros muchos fenómenos sociales. Otros muestran información urbana o rural, y unos más que presentan información acerca de las actividades económicas, áreas agrícolas, ganaderas o de explotación forestal, corredores industriales por tipo de industria, etc. Los mapas sintéticos contienen, por ejemplo, datos acerca de las actividades socioeconómicas que se desarrollan en una región, incluye las actividades rurales y urbanas, población, infraestructura, división política, y vías de comunicación, relacionada con la intervención humana distinguible entre regiones y áreas. Los mapas históricos contienen información sobre la distribución geográfica de la intervención humana en el pasado.
Permite ver la configuración inicial y progresiva de un país y sus regiones, entidades gubernamentales, sus asentamientos humanos, rurales y urbanos. Los tipos son muchos y variados, unos son en especial políticos, otros son sobre el crecimiento de las ciudades, la historia de las actividades agropecuarias o bien sobre eventos sucedidos durante periodos específicos de la historia. Los mapas también se clasifican por aspectos como la escala, el contenido y el uso o destino. Según la escala, la información plasmada en los mapas será muy diferente. Mapas con escalas de 1 igual a 1 millón hasta 1 igual a 1.500.000 representan información a escala pequeña y abarcan extensiones amplias de la nación o el continente. Mientras que los mapas a escala 1 igual 250.000 a 1 igual a 100.000 representan información general de grandes regiones al interior de un país. Los mapas a escala 1 igual a 50.000 y 1 igual a 25.000 a 1 igual a 10.000 son mapas semidetallados abarcando áreas al interior de un estado o región, son muy útiles para la planeación regional. Y los mapas a escala 1 igual a 5.000 a 1 igual a 1.000 representan información más detallada, que se usa para la planeación urbana o rural y abarcan pequeñas extensiones. Son muy usados por especialistas para realizar propuestas del control de los recursos naturales o resolver problemas urbanos, a nivel de barrios o comunidades. Por su contenido, los mapas geográficos se subdividen en generales y detallados. Los mapas geográficos generales cubren grandes extensiones de la superficie terrestre y ofrecen información generalizada de los elementos naturales y culturales del paisaje. Un mapa del mundo, mapa regional, mapa continental o el mapa de país. Los mapas geográficos detallados expresan a detalle el mundo real, comprenden los mapas topográficos, las cartas náuticas y aeronáuticas, mapas catastrales y de ciudades. Luego tendríamos los mapas especiales o temáticos, que están basados en el mapa topográfico. Del mapa básico se toma el contorno superficial y la estructura de un elemento de interés y sobre esto se superpone el fenómeno geográfico que interesa. Los mapas temáticos representan solo un hecho o fenómeno geográfico, pero de manera completa. Un mapa de suelos incluye tipos y subtipos, localización y características. Un mapa climático tiene la distribución de los tipos de climas, características. Un mapa de cuencas hidrográficas tiene la información del tamaño, forma y red fluvial superficial y subterránea que discurre por ellas. Los mapas sintéticos son el resultado de una selección de estudio que alcanza más de 2 hechos o fenómenos geográficos, que, además, permite la explicación clara y objetiva de la conjunción estudiada en un cierto espacio. Además, los mapas sintéticos combinan factores geográficos que tienen estrecha relación causa-efecto. Por ejemplo, un mapa de los usos del suelo en el que se combina información de los tipos de uso, agrícola, pecuario, forestal, urbano, industrial, etc., con las características del suelo, el relieve y el clima dominante. Y los mapas según su destino o uso, son los usados para la economía, construcción, navegación, carreteras, censales, etc. Para la ciencia, educación y cultura, educación primaria, secundaria y universitaria. Y para la recreación, el turismo de distintos tipos. Mediante los mapas podemos acceder a la información característica de diferentes lugares y territorios. Para comprender e interpretar esta información dispersa en los mapas nos es necesario reconocer sus elementos y aprender a leerlos. No solo existen los mapas para representar el espacio geográfico, sino que también disponemos de otras formas, el globo terráqueo, las fotografías aéreas y las imágenes satelitales. No obstante, los mapas son las representaciones planas que más información y de manera más precisa generan acerca de una ubicación concreta, como el barrio, el pueblo, la comunidad, la ciudad, el municipio, el estado o el resto de las realidades que el mapa refleje. Los mapas tienen que incluir elementos como la proyección, la escala, el título, la simbología y la orientación. Es decir, los elementos principales de un mapa son las coordenadas geográficas, la simbología y la escala. Deben incluir la orientación, la escala, la proyección y la simbología. También pueden incluir componentes auxiliares como gráficas y fotos.
La proyección se elige en consonancia con la extensión de la superficie que se va a representar. La red de paralelos y meridianos son la referencia para las coordenadas geográficas en atención de la proyección usada. La escala es la relación entre el tamaño real y el tamaño en que se representa en el papel y aparece en un gráfico o un texto numérico en el mapa. Así calculamos las distancias que separan un punto respecto de otro. Vamos por partes. Por ejemplo, si se emplea una escala 1 igual a 100 indica que 1 centímetro en el mapa equivale a 100 centímetros, es decir, 1 metro en la superficie real. Existen maneras diferentes de expresar la escala, pero las dos más usuales son la escala numérica y la escala gráfica. La escala numérica tiene la siguiente forma: 1 igual a 50.000 y se interpreta así: el primer número representa el mapa y el segundo la superficie representada. Este caso indica que 1 centímetro del mapa son 50.000 de la zona representada, es decir, 1 centímetro son 500 metros de la realidad. La escala gráfica se simboliza mediante una línea recta segmentada por indicaciones de las distancias en el mapa y con ella se puede realizar mediciones directas en el mapa. Puedes comprobar las distancias expresadas en los segmentos usando una regla entre dos puntos y comparando la distancia con la escala gráfica del mapa. Podemos encontrar escalas grandes o pequeñas, depende del área que se vaya a representar. Las escalas pequeñas tienen más utilidad para la representación de áreas grandes, un país, una región biogeográfica, un continente o el planeta. Generalmente, en los mapas de escala pequeña 1 centímetro indica cientos o miles de kilómetros de la realidad, y se usan en gran parte para la representación general de rasgos, fenómenos o hechos de una porción del espacio geográfico. Por tanto, no son mapas detallados y su ejemplo más claro son los planisferios. Por otro lado, los mapas de escala grande comprenden zonas más reducidas ofreciendo un detalle mayor de la porción del espacio geográfico determinado. El ejemplo de estas escalas son las usadas en los mapas topográficos, que representan muchos datos y de una gran utilidad para diversas finalidades como la planeación o el ordenamiento del territorio. El título señala al contenido del mapa y se relaciona con el tema que representa. Las simbologías son las representaciones de los diferentes elementos que se ubican en la superficie terrestre. Cada mapa debe contener una lista de estas representaciones usadas y su significación. Son figuras, líneas, signos, números, palabras y colores que representan aspectos físicos, ríos, montañas, volcanes o valles, biológicos o elementos humanos y sociales de un lugar determinado, como poblados, ciudades, puentes, aeropuertos o zonas arqueológicas. Mediante este lenguaje visual podemos estar prevenidos contra los imprevistos ya que facilita el reconocimiento de lugares y sus posibles situaciones adversas a la actividad humana. Así, la vegetación, el uso del suelo, los climas de un lugar, la distribución de la población, ubicación de carreteras principales, vías férreas, la topografía o las curvas de nivel son algunos de los datos simbolizados en los mapas. Tiene una función vital, debido a que permite establecer las relaciones que engloban los hechos geográficos con las actividades económicas. La orientación facilita la lectura, y para ello puede utilizarse una rosa de los vientos u otro símbolo que marque siempre el norte. Con el mapa orientado podremos reconocer la ubicación de un país, ciudad o fenómeno. Por lo general, la zona superior de un mapa corresponde al norte. Lo importante aquí es saber en dónde estamos y cómo podemos dirigirnos a ciertos lugares. El transcurso del día y la noche y el cambio estacional anual han servido a la humanidad como referencias tanto para medir el tiempo como para organizar las tareas diarias. Con el incremento de las actividades comerciales entre países, también aumentaron la frecuencia de los viajes y las comunicaciones internacionales, por ello se hizo necesario establecer convenios para fijar las zonas horarias del planeta. Por acuerdo los países adoptaron un sistema que divide la Tierra en 24 usos horarios. Aquellos países que son atravesados por más de un uso horario aplican el horario correspondiente en cada área de su territorio. Otros países, en cambio, deciden aplicar la misma hora en parte o en todo su territorio cuando es atravesado por más de un uso. En cualquiera de los casos, la finalidad es la organización de las actividades diarias, el intercambio comercial y las relaciones internacionales. El sistema de los usos horarios está basado en la deducción de que a la Tierra le van 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. Dado que recorre 360 grados los dividimos entre 24 y da por resultado 24 sectores, de 15 grados cada uno.
De esta manera la Tierra ha sido dividida en 24 sectores de 15 grados de longitud, que equivalen a una hora. Cada uno de estos recibe el nombre de uso horario. El sistema deriva de la sucesión del día y la noche y del movimiento de rotación del planeta. Mediante los meridianos es posible determinar la posición del Sol. Por acuerdo internacional se establece que el primero de los sectores se encuentre en el meridiano de Greenwich. Al ocurrir la rotación dirección este, los usos hacia el oeste serán más temprano y en los que quedan al este será más tarde. El cambio de fecha también ha sido establecido en el meridiano 180 grados. Cuando en Greenwich el día comienza a las 12 horas, para otras personas ya han pasado 12 horas del nuevo día. Para aplicar el sistema de usos horarios, a partir de cualquier lugar, se aumenta una hora por cada uso horario hacia el este y se disminuye una hora por cada uso horario hacia el oeste. Todo trabajo que analice un hecho o fenómeno biofísico y humano, requiere la utilización de información estadística. Información, que puede representarse de manera gráfica y ofrecer datos importantes para la elaboración de mapas, o como datos que se analizan en el texto que acompaña al mapa. Las estadísticas expresadas de manera gráfica son de sumo valor para explicar los fenómenos o hechos geográficos. Ayudan a sintetizar la complejidad de lo estudiado y presentar de forma sencilla los resultados de estudios que utilizan mucha información. También pueden ser periodos de tiempos fijos, como un censo, o continuos, al usar tandas de censos de población cada 10 años. El uso de tablas estadísticas sirve como referencia descriptiva y permite establecer el orden o la jerarquía, las frecuencias y las categorías. La información estadística puede ser de carácter temporal. Estas tablas apoyan el análisis al que hacen referencia, en concreto a los procesos económicos, demográficos, culturales o biofísicos. Las estadísticas permiten evaluar el número de inundaciones por año en un determinado lugar, en relación con la cantidad y frecuencia de tormentas tropicales, ciclones o huracanes. Los gráficos son una forma para la representación de datos mediante figuras e imágenes que hace posible el análisis cuantitativo de un fenómeno físico o social. Existen diversos tipos de gráficos, de barra o columnas y circulares o pastel. Las estadísticas y los gráficos constituyen elementos básicos de análisis del paisaje geográfico, debido a que mediante estos se obtienen reseñas del comportamiento de los elementos naturales, biológicos y sociales que representan. Permiten al investigador analizar las múltiples relaciones que suceden en un paisaje y explicar de forma sencilla lo que de una manera compleja le ocurre, en su conjunto. En definitiva, la necesidad por la representación del lugar que nos rodea con los lugares donde encontrar agua, comida, materia prima, ríos, lagos y diferentes elementos del relieve, la ubicación de paisajes e incluso los lugares sagrados nos es propio para nuestra subsistencia. Los mapas y el globo terráqueo han sido dos formas eficaces de representar el planeta. Mediante el uso de mapas podemos localizar lugares, fenómenos, procesos y otros componentes naturales, sociales o económicos. Por facilidad para la localización de cualquiera de los puntos sobre la superficie terrestre, el planeta Tierra se ha dividido en círculos y semicírculos imaginarios, además de otros puntos y ejes. La longitud del eje del diámetro ecuatorial es de 12.713 kilómetros. La inclinación del eje imaginario que atraviesa el planeta es de 23 grados 27 minutos respecto del plano de la órbita del planeta. Las coordenadas geográficas son marcadas por el cruce de los paralelos y meridianos y cada punto de la superficie de la Tierra corresponde a una latitud, longitud y altitud. Distancias medidas en grados, minutos y segundos o por la relación del nivel del mar. Los principales tipos de proyecciones son la proyección cónica, proyección plana o azimutal y la proyección cilíndrica. Tenemos dos tipos principales de mapas, los básicos o de referencia y los temáticos. A mayor abundamiento los mapas también se clasifican en físicos, humanos e históricos según la información que tratan, que pueden ser temáticos o sintéticos. Toda vez que también pueden separarse por la escala, el contenido y el uso destinado. En la actualidad, el trabajo sobre la información del espacio geográfico se realiza mediante los sistemas de información geográfica combinando herramientas de hardware y software con las destrezas analíticas humanas.
La Tierra se divide en 24 usos horarios, 24 sectores, de 15 grados cada uno que equivalen a una hora. Aumentando una hora cuando nos movemos hacia el este y disminuyendo una hora cuando se va hacia el oeste. Las gráficas y las estadísticas enriquecen mucho los trabajos de investigación y permiten consultas muy rápidas, sin embargo, están abiertas a un abanico demasiado amplio para la interpretación subjetiva. Es muy recomendable asegurarse de las fuentes de donde provienen los datos y los estudios de referencia y conocer el tratamiento que se ha dado a los datos y la información. Esto ha sido todo. Les esperamos en nuestro siguiente vídeo. Resulta genial ver que valoran nuestro trabajo. Pueden dejar un like, suscribirse al canal, comentar y compartir este vídeo. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Les deseamos que pasen una feliz semana.